¿la fe cristiana está creciendo o decreciendo? Y esta es una pregunta que tiene distintas respuestas de parte de los investigadores o los estudiosos. Por ejemplo, si le preguntamos al gran sociólogo evangélico Philip Jenkins, él va a decir: la fe está creciendo en el mundo, especialmente en el sur global, en el sudeste asiático, en África, donde por esta razón hemos comenzado una nueva agencia, asiafrica.org, que reporta sobre la realidad de la iglesia en África en inglés y en francés. Y en general en otros países que todavía mantienen un ritmo de crecimiento poblacional saludable, ¿no?, a diferencia de Occidente. Pero si nos preguntamos específicamente en los países de tradición cristiana, es decir, Europa, Estados Unidos, América Latina, ¿no? Acá cristiana, digo, estoy incluyendo tanto protestante como católica, que alguna vez fue católica, como Inglaterra, por ejemplo, como parte del este europeo, que después se volvió ortodoxo, partes que surgieron siendo ortodoxas, como Rusia. La respuesta es que la fe está ciertamente decreciendo a raíz fundamentalmente de la expansión de los no religiosos, ¿no?, del creciente número de los no religiosos. Y en varias ocasiones ustedes me han escuchado hablar de este centro de investigación estadística muy importante, el Pew Research Center, ¿no?, el PEW Research Center, que investiga tendencias sociales de todo tipo, gracias a una familia que dejó una enorme fortuna para realizar este tipo de investigaciones, y que es una de las que más frecuentemente investiga de manera seria las tendencias religiosas y las conexiones entre religión y política, por ejemplo, entre religión y convicciones sociales o culturales, etc. Y prácticamente cada año o cada 2 años hace una gran investigación sobre las tendencias religiosas, ¿no? Y Pew, su gran encuesta del 2012, señaló que los no afiliados, especialmente entre los jóvenes, entre los millennials, ¿no?, ha crecido en Estados Unidos a 1/5 de la población, y esto era el 2012, ¿no? Pero uno de los cientistas políticos sobre religión, Ryan Burge, que es de la Universidad de Illinois, se metió a investigar una encuesta muy famosa, pero muy confusa, porque interroga sobre muchísimos elementos. Entonces es se llama la General Social Service Interview en Estados Unidos, ¿no? Se realiza cada 2 años, se realizó una el 2018, y él buscó la información en esta encuesta que trata de todos los temas. Por si acaso no es un sondeo público como un censo, porque no es hecho por el Estado, porque el censo norteamericano en primer lugar se realiza cada 10 años y en segundo lugar no hace preguntas sobre religión, o sea que no existen cifras que sean oficiales, existen cifras muy confiables pero no oficiales sobre las comunidades religiosas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces Burge, cientista político, profesor de la Universidad de Illinois, señaló que a este punto aquellos que declaraban no pertenecer a ninguna tradición religiosa estaban muy cerca del 25%, es decir, del 2012, aunque son 2 encuestas distintas, una de la Pew y la otra la General Social Service, el 2018 estaban cerca del 25, el 23%, ¿no? Y ese porcentaje es más alto en Estados Unidos que cualquiera de las denominaciones evangélicas protestantes, y casi exactamente la misma cantidad de los católicos, que no son la mayoría en Estados Unidos, pero sí son la denominación más numerosa.
todos los protestantes, todos los evangélicos unidos forman la mayoría, pero la denominación más numerosa es la católica. Bueno, en este momento en Estados Unidos está empatada con los que no creen en ninguna religión, ¿no? Y por si acaso, este grupo que no cree en ninguna religión no es necesariamente ateos. Muchos de ellos se reclaman espirituales, pero no religiosos, y creen en algunas cosas, especialmente muchas veces en supersticiones o en la nueva era, ¿no? Y estas estadísticas muestran algunas tendencias entre los creyentes, entre los jóvenes y los viejos. Y por ejemplo, una de las cosas que encontró Burch es que pese a este fenómeno del crecimiento constante de los nones, es decir, de los que no creen en ninguna religión, que dicho sea de paso es mucho más grande en Europa, ¿no? Como saben ustedes, Eslovaquia es el país donde el 83% de los jóvenes entre 18 y 35 se declaran no creyentes en una religión. Es decir, que las cifras en Europa, con algunas excepciones como por ejemplo Polonia o Italia, son catastróficas, o sea, son peores que estas cifras norteamericanas, ¿no? Pero investigando, escarbando un poco más en este General Social Service, Burch encuentra lo siguiente: dice, 19.9 de los jóvenes evangélicos se declaran practicantes, comparados al 22.9 de los que tienen más de 65 años, ¿no? Y al mismo tiempo 21% de los jóvenes se declaran católicos, comparados al 24.3 de aquellos que tienen más de 65 años. ¿Por qué estas cifras son importantes, hermanos? Porque miren, los jóvenes que se declaran católicos, 21%, son comparados a 24.3% de aquellos que tienen más de 65 años. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el gran abismo que se supone que debería haber entre los creyentes ancianos y los jóvenes no es tal. Ese es el punto de Burch. Y Burch dice, mira, las denominaciones evangélicas mainline, ¿no? Es decir, aquellas que son las más liberales, ¿no? Y que en Estados Unidos le llaman las Seven Sisters, porque son 7 denominaciones, ¿no? Entre las cuales están los evangélicos luteranos, los presbiterianos, la Iglesia Episcopaliana, United Church of Christ, los metodistas y los Disciples of Christ, etc. Entonces, ellos sí han sufrido un bajón muy grave, y por múltiples razones que no vale mencionar ahora, pero muchos dicen que es porque efectivamente se han vuelto demasiado liberales en aceptar sacerdocio femenino, líderes homosexuales, matrimonio homosexual, etcétera, ¿no? Y lo que dice Burch es que los mainline, o sea, lo que era en su momento en los Estados Unidos los cristianos protestantes más influyentes, los que dominaban la costa este, donde están las grandes ciudades, Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, D.C., las capitales, digamos, ¿no? Han declinado rápidamente en los últimos 40 años, al mismo ritmo de que han crecido los nones, los que no creen en ninguna religión, ¿no? Y en consecuencia, los números más grandes de los nones vienen de estas denominaciones. Pero eso no significa que los católicos no estén perdiendo números, sobre todo cuando se trata de la práctica religiosa, de cuántos son los que tienen la práctica religiosa, ¿no? Sin embargo, la gran pregunta que hace Burch es la siguiente: ¿por qué el 33.8 de los menores de 33.8% de los menores de 35 años han dejado la religión entre las iglesias mainline,
¿no? O sea, las iglesias progresistas o liberales, y solo 11.5% de los mayores de 65, o sea, acá sí vemos una brecha importante, ¿no? Y Burch, que fue criado como Bautista del Sur, que es una de la segunda religión más numerosa en Estados Unidos y que es bastante conservadora, es miembro ahora de una denominación que se llama American Baptist Church de Estados Unidos, que es bastante liberal. Pero Burch, que se inclina liberal, digamos, es sin embargo un sociólogo serio y dice, lo que estamos viendo ahora es simplemente lo siguiente. Y aquí está la lección. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué nos cuentas a nosotros, hispanos o hispanohablantes, todos estos temas de lo que está sucediendo en Estados Unidos? Es porque creo que la conclusión de Burch es una conclusión que se aplica a todo el mundo, por lo menos nuestro mundo. Y Burch dice lo siguiente, cito textualmente: la gente está siendo intencional e intensamente religiosa, ¿no? Intencional e intensamente religiosa, como son los evangélicos realmente activos o los católicos conservadores, o simplemente están dejando las iglesias más moderadas. Recuerden que él es de una iglesia progresista a las que le llaman moderadas, ¿no? Que usualmente en el pasado representaban el grupo más numeroso en el centro eclesial, digamos así, ¿no? Finalmente hemos terminado con dos tendencias que parecen estar relacionadas. Estamos perdiendo en buena medida la moderación en el espacio político norteamericano, y apliquen esto a los debates que estamos teniendo ahora sobre ideología de género o sobre el aborto en nuestros propios países, por ejemplo, ¿no? Y esta razón es porque estamos perdiendo también el centro moderado, entre comillas, en el espacio religioso, ¿no? O sea, básicamente las iglesias, y acá se aplica perfectamente a las parroquias tibias, que donde iba la gente simplemente por cuestiones culturales y tradicionales, están muriendo, mientras otras iglesias están creciendo porque son más radical, enérgica y claramente católicas. Un amigo mío de Miami me contaba cómo su santuario se ha vuelto un lugar que prácticamente no se da abasto para misas, y no lejos de su santuario parroquia hay parroquias que están decayendo, y estas parroquias perfectamente podrían estar sirviendo a esta misma gente que ha copado este santuario, pero en este santuario hay buena pastoral, hay enseñanza firme y clara de la fe, y las personas que no reciben alimento sólido en su formación religiosa, sean católicos, sean evangélicos, van a terminar sumando el grupo de las personas no afiliadas religiosamente. Y esto va a tener consecuencias políticas. Es lo importante de lo que dice Ryan P. Burch. Y creo que, como dice Burch, está desapareciendo el cristianismo sociológico. Y miren que él está haciendo un estudio de las diversas denominaciones en Estados Unidos, no del catolicismo, ¿no? Entonces, los que creían simplemente por tradición o por costumbre están comenzando a desaparecer. Y los que creen firmemente y creen que esa creencia debe aplicarse a la vida, están creciendo. Y los que no están nutriéndose de la fe, o se comienzan a nutrir de la fe, o la abandonan y pasan a defender las agendas claramente anticristianas. Me parece que es una advertencia que Ryan Burch aplica exclusivamente a los Estados Unidos, pero que creo que vale mucho la pena escucharla en nuestro mundo hispano. Que tengas un buen día.